El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre que echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, las lecturas de este domingo 32 del tiempo ordinario nos traen el caso de 2 viudas a quienes nos presenta el Señor como modelos de generosidad extrema. La viuda de Sarepta en tiempos del profeta Elías y la viuda pobre a quien Jesús observó dando limosna en el templo de Jerusalén. El caso de la primera viuda, la de Sarepta, que nos trae la primera lectura, es impresionante. Tal vez no había pasado tanta necesidad antes esta mujer, pero la sequía y la hambruna del momento la habían colocado en una posición de pobreza extrema. Le quedaba solo un puñado de harina y un poco de aceite. Pero Dios le envía al profeta Elías para pedirle pan, y ella le explica su delicada situación así: con esto que me queda, voy a preparar un pan para mí y para mi hijo, nos lo comeremos y luego moriremos. Ya no tenía más nada para comer. Era lo último que le quedaba. Pero, ¿qué hace Dios? Le habla por boca del profeta, quien le ordena compartir con él lo poquísimo que le queda. Cocinar primero un pan para él y luego uno para ella y su hijo. Y esa orden queda sellada con unas palabras proféticas: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará. Y la viuda cumple la petición de Elías y, a pesar de ser pagana, cree en la palabra que Dios le envía a través del profeta. Qué fe y qué confianza tuvo esta mujer. Por eso, tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. ¡Qué generosidad la de esta mujer! Si nos ponemos a ver, un pancito no es mucha cosa, pero cuando es lo último que a uno le queda, puede ser mucho, demasiado. En pobreza extrema, esta mujer tuvo generosidad también extrema. Lo mismo sucedió con la segunda viuda. Dio de lo último que le quedaba. Nos cuenta el Evangelio de hoy
que Jesús se puso a observar a la gente que echaba limosnas en el templo. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Y Jesús no solo observó, sino que le dio una enseñanza a sus discípulos. Yo os aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Lo mismo que el pancito de la de Sarepta, estas 2 moneditas era lo último que le quedaba a la viuda de Jerusalén. En esta fue aún más audaz en su caridad que la de Sarepta, porque nadie le estaba pidiendo que diera lo poquísimo que le quedaba, y además tampoco tenía una promesa profética de que lo poco que le quedaba sería multiplicado y no se agotaría. Muy queridos hermanos, aquí tenemos una lección sobre el dar. El verdadero dar debe ser sacrificial. La cantidad del don no importa nunca tanto como lo que le cuesta al dador. No el tamaño del don, sino el sacrificio. La verdadera generosidad da hasta que duele. El verdadero dar tiene algo de derroche. La mujer podría haberse guardado una moneda. No habría hecho mucha diferencia, pero habría sido algo. Sin embargo, dio todo lo que tenía. Hay aquí una gran verdad simbólica. Lo trágico es que a menudo hay parte de nuestra vida y de nuestras actividades y de nosotros mismos que no le entregamos a Cristo. Sea como sea, casi siempre nos las arreglamos para retener algo. Rara vez llegamos al sacrificio total y a la rendición total. ¿Qué enseñanzas podemos traer de estas 2 viudas, de estos 2 relatos? Al destacar la generosidad de estas 2 mujeres, se nos está diciendo que Dios no se fija en la cantidad, sino en la intención del corazón. Estas 2 lecturas nos enseñan que lo que cuenta ante Dios es la honestidad de nuestras acciones, querer compartir sin cálculos egoístas la autodonación. Más importante que dar dinero u objetos es darnos a nosotros mismos, compartir nuestro tiempo con las personas solitarias, dar nuestro afecto a los enfermos y ancianos que no tienen quien los consienta. Más importante que dar a los hijos ropa de marca y vacaciones exóticas es dedicarles tiempo, interesarse por sus asuntos, escucharlos con atención. Estas 2 mujeres que nos presenta la liturgia de hoy nos dan una importante lección sobre el significado de la auténtica generosidad. Muy queridos hermanos, antes de terminar nuestra reflexión, me gustaría daros un versículo, una frase de Jesús, según el Evangelio de San Lucas. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa,
colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis, se vos medirá a vosotros. Muy queridos hermanos, que Dios nos bendiga y nos cuide de todo mal. Así sea.